Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estés viendo este videoprograma. Como bien ya sabes, soy Jorge Fernández, tu psicoach, mentor artístico y personal, y hoy te invito a través de este videoprograma a viajar con La Sirenita de la mano de Almodóvar. ¿Qué os parece? Un buen dúo, ¿verdad? Pues vamos con todo ello. Luces, sonido, cámara y acción. Pues sí, vamos a ver hoy un poquito dos estrenos que se han realizado prácticamente en la misma semana. Una es la nueva película de Disney, La Sirenita, y otra es, más bien es un cortometraje o mediometraje de media hora de Pedro Almodóvar, que su título es Extraña forma de vida. Vamos a empezar con La Sirenita. La Sirenita ya sabéis que viene de un cuento de ese famoso escritor Hans Christian Andersen, y en el año 89-90 se estrenó la animación de La Sirenita a través de los estudios Disney. Una película que marcó un antes y después en la animación y en ese estudio por el gran éxito que tuvo, tanto de crítica como de público. Una película muy bien hecha, muy bonita, recordable para todos y para todas, en cuanto a la propia realización, que además fue realizada por John Musker y Ron Clements, esos dos directores que se encargaron de dicha realización, y que, como decía, es una película que tanto sus dibujos, la historia, sus personajes, la música, bueno, prácticamente el 100% de ella era y es una auténtica obra maestra. Pero, como no podía ser de otra manera, y a falta de creatividad en esos estudios, a falta de una imaginación con mayúsculas de esos estudios, pues volvemos otra vez a recrearnos en esa falsa animación en hecho y en personajes reales, que es el live action, en la cual ahora también, hace poco, por ejemplo, estuvo Peter Pan, ahora La Sirenita, en la cual vamos a ver esa misma historia, entre comillas, pero ya con personajes reales. El resultado es totalmente opuesto. Esta Sirenita del 2023, realizada por el director Rob Marshall, que además, bueno, pues es un director bastante que se tiene un poco en la cumbre porque ha ganado varios Oscars en varias películas. Tenemos ahí, pues sobre todo con Chicago, con Nine, también hizo El regreso de Mary Poppins, Memoria de una Geisha, es decir, es un director bastante importante. Esta película que se ha realizado ahora, yo muchas veces me pregunto, ¿para qué? Solamente encuentro dos respuestas. Una, como decía antes, a falta de creatividad, y como hay que hacer caja, pues hay que hacer algo, hay que volver a rescatar los antiguos clásicos para hacer algo deplorable, como es también este caso. Y por otro lado, pues como pasa también en todas las realizaciones que venimos comentando y comentado en vídeos anteriores, introducir una serie de aspectos de racismo, del LGTBI con todo su abecedario, de empoderamiento femenino, en fin, todas estas cosas que sí o sí tienen que meternos en nuestro cerebro, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y no solamente los que tenemos una edad, sino por supuesto en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero el resultado siempre viene a ser el mismo, una catástrofe. La Sirenita que se ha estrenado, quitando cosas muy puntuales, deja muchísimo que desear. Si por ejemplo la de animación duraba 89 minutos, no llegaba ni siquiera a la hora y media, esta es más de 2 horas. Por lo tanto, se hace pesada, se hace larga. Los personajes que se han utilizado, los actores, bueno, pues ahí tenemos a Halle Bailey, que la verdad, haciendo de Ariel, hace lo que puede. Se supo que esta chica era afroamericana. Ya, pues más de uno y más de dos nos pusimos las manos en la cabeza diciendo, pero vamos, ¿desde cuándo Ariel es negra? Que se sepa ninguna, ni en el cuento, ni en la animación, ni en ningún momento. Pero claro, estamos en los tiempos que estamos, y aunque sea una negra con pelo rojo, hay que hacerlo, sí o sí, nos guste o no nos guste. Pero no solamente se queda en eso, por supuesto hay un montón de ejemplos, como por ejemplo las hijas del rey Tritón, que parece la ONU.
un despropósito completo y total. Y hablando de Tritón, claro, como es el rey y el rey es hombre, pues hay que bajarle y parece que es casi un plebeyo más que un rey. La Úrsula, la que hace de mala, bueno, pues como es mujer no se la puede poner de muy mala, como en la animación o en la novela. Entonces es casi como chismosa, irónica, hasta casi graciosa, ¿no? Bueno, hay muchos personajes de animalitos, que unos hablan, otros no hablan, en fin, un despropósito completo y total. Y que no aporta nada a lo que se ha hecho, como pasa en esta, como está pasando en todas. Pero Disney sigue R que R. Claro, luego Rob Marshall dice, bueno, ¿cómo se ha metido en este proyecto? Bueno, pues a lo mejor, digo yo, puede tener algo que ver en su vida particular, que bueno, él es gay y tiene su pareja que es John DeLuca, y a lo mejor, bueno, pues eso ha podido influir en las directivos que hay ahora mismo en Disney para haberle otorgado ese trabajo. Más allá de que vuelvo a decir que es un buen director, pero o no sabía muy bien dónde se metía, o a lo mejor se tenía que meter porque, bueno, todos tenemos que comer, ¿verdad? ¿Y por qué está muy enlazada con este mediometraje que ha hecho Pedro Almodóvar y que, por supuesto, se ha estrenado en Cannes, algo que nunca se había hecho con un mediometraje, pero claro, Pedro Almodóvar es casi Dios, ¿no? Pues ahí le han estrenado un western que parece ser que es como otro capricho, como también hizo con La voz dormida hace no muchos años, que también fue un mediometraje, y bueno, ese capricho, pues claro, es Pedro, y entonces todos hay que bajar la cabeza, hay que extenderle la alfombra y todo lo que haga, y aplaudirle, etcétera, que es lo que estamos viendo en los medios. Y además es curioso, porque un mismo crítico, según qué emisora está, de un tipo o de otro, pues bien dice que es una película correcta, y bueno, no aporta gran cosa, tal. Y en otra emisora dice, oh sí, es muy bonito, además a mí me hubiera encantado que hubiera seguido, porque se hace siempre esa incoherencia, esa desfachatez, esa falta de personalidad, de dignidad, que nos vendemos por 3 monedas de plata, y según donde estemos decimos una cosa, decimos otra. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Qué profesionalidad es esa? Porque, digamos, lo que hay que decir, ese corto de Pedro Almodóvar es lo que es, un reflejo de él mismo. Que hay algo que es importante. Los creadores tienen que crear en base a lo que esa creatividad, más allá de su personalidad, y más allá de su condición, y más allá de sus hábitos, y de su forma de vida, y de su condición. Pero Pedro Almodóvar no, siempre está adherido, todas sus realizaciones, en mayor o menor medida, está adherido a su condición. Yo no voy a entrar en crítica de nada, por supuesto, cada uno es lo que es y hace lo que quiere hacer y en su libertad. Pero ¿por qué en su condición particular tiene que expresar siempre o prácticamente siempre lo mismo en sus realizaciones? Este western realizado por estos dos intérpretes, que son grandes actores, como es Pedro Pascual y Ethan Hawke, que claro, por eso está el deseo, y si no está Sam Lauren financiando, que por eso salen con unas ropas, esos pistoleros, que vamos, ni siquiera en la pasarela Cibeles se ven, y mucho menos se veían en el lejano oeste, pero claro, a ver, pone dinero y hay que ponerle una chaqueta, aunque sea un verde, o sea, que eso es inimaginable en esa época, porque el corto en sí no dice nada, no aporta nada. Dos señores que fueron amantes en su momento y 25 años después lo vuelven a ser. Fíjate qué maravilla y qué temazo. Algo que además se ha tocado ya en otras películas. Ahí está Brokeback Mountain, que parece ser que se lo ofrecieron a Pedro Almodóvar y en ese momento no se atrevió o no quiso hacerla. Y pasa que es un poco la espinita, sí, me parece muy bien, perfecto. Pero ¿por qué nos tenemos que comer con patatas y tenemos que ver ya en los cines, quitando la oportunidad a otras mejores películas que se hacen diariamente para este mediometraje de media hora, que no aporta nada, que no dice nada, que además termina como diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué ocurre? Es una auténtica tomadura de pelo. Si estáis suscritos, suscribiros, compartir el vídeo y dejar vuestros comentarios, que eso ayuda muchísimo para la realización de los próximos. Venga, pues muchas gracias y nos vemos pronto.